Algo se siente diferente en Estados Unidos, y lo más llamativo es que esa sensación ya no pertenece únicamente a economistas o analistas financieros. Hoy forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Un café y un pequeño postre pueden costar más de $10. Un simple jabón aparece protegido detrás de un cristal, como si fuera un artículo de lujo. Al mismo tiempo, alguien envía cientos de solicitudes de empleo sin recibir una sola respuesta, mientras otro trabajador pierde su puesto después de 30 años, porque la empresa decidió tomar un nuevo rumbo. Cada una de estas historias podría parecer un caso aislado. Sin embargo, cuando comienzan a repetirse en distintas ciudades, sectores y niveles de ingresos, dejan de ser simples anécdotas y empiezan a revelar un patrón que merece atención. Lo más desconcertante es que mientras esto ocurre, muchos indicadores siguen describiendo una economía relativamente estable. El desempleo no está en niveles históricos, el consumo continúa activo y las cifras oficiales todavía hablan de resiliencia. Entonces surge una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué tantas personas sienten que llegar a fin de mes resulta más complicado si los datos no muestran una crisis evidente? En este video, analizaremos qué está cambiando realmente en la economía de Estados Unidos y por qué la experiencia diaria de millones de familias parece alejarse cada vez más de la imagen que reflejan las estadísticas. Uno de los cambios más visibles de los últimos años no es simplemente que todo sea más caro. La verdadera diferencia es que muchas personas han empezado a sentir que los precios ya no guardan una relación lógica con el valor de lo que reciben. Durante décadas pagar más significaba acceder a un producto mejor, una mayor calidad o un servicio superior. Hoy esa percepción parece debilitarse en numerosos sectores de la economía. Pensemos en el mercado automotriz. Hace algunos años, un vehículo con un precio cercano a $60,000 era considerado una compra reservada para un segmento de alto poder adquisitivo. Actualmente, esa cifra puede corresponder a una camioneta o un vehículo deportivo utilitario sin características que la mayoría de los consumidores asociaría con el lujo. La misma sensación aparece en el mercado inmobiliario. En muchas ciudades es cada vez más habitual encontrar viviendas valoradas en $700,000 o incluso más, aunque utilicen materiales menos duraderos, terrenos más pequeños y diseños prácticamente idénticos entre sí. La pregunta que muchos compradores empiezan a hacerse no es únicamente por qué todo cuesta más, sino qué justifica realmente esos precios. La inflación explica una parte de esta historia, pero no toda. Es normal que los costos aumenten con el tiempo debido al encarecimiento de la mano de obra, el transporte, la energía o las materias primas. Las empresas también necesitan proteger sus márgenes cuando enfrentan mayores gastos operativos. Sin embargo, muchos consumidores perciben que una vez que los precios alcanzaron nuevos niveles durante los últimos años, gran parte de ellos simplemente permanecieron allí, incluso cuando las cadenas de suministro comenzaron a estabilizarse. Ese cambio tiene consecuencias que van más allá del bolsillo. Cuando una familia paga más por un café o una comida, o los productos del supermercado, espera recibir una experiencia que justifique ese esfuerzo adicional. Si la calidad disminuye, las porciones son más pequeñas o el servicio empeora. Comienza a romperse algo mucho más importante que el equilibrio entre oferta y demanda. Empieza a desaparecer la confianza en que el mercado ofrece un intercambio justo. No todas las empresas han seguido ese camino, y muchos incrementos responden a costos reales. Aún así, cuando millones de personas llegan a la misma conclusión de manera independiente, el problema deja de ser únicamente el nivel de los precios. La verdadera preocupación aparece cuando cada compra cotidiana obliga a preguntarse si el dinero sigue teniendo el mismo valor que hace apenas unos años.
Y precisamente esa sensación nos lleva al siguiente cambio silencioso que está transformando la vida diaria de muchas familias. Si el aumento de los precios afectara únicamente a la compra de una vivienda o de un automóvil, probablemente muchas familias podrían adaptarse con el paso del tiempo. Esas son decisiones importantes, pero ocurren pocas veces a lo largo de la vida. Lo que hace que la presión económica actual resulte mucho más difícil de soportar es que el incremento de los costos ha llegado a los productos que forman parte de la rutina diaria y que nadie puede dejar de comprar durante mucho tiempo. En numerosos supermercados y cadenas comerciales de Estados Unidos, ya no sorprende encontrar jabón detergente, pasta dental desodorante o leche para bebés guardados detrás de vitrinas cerradas. Hace algunos años esa medida estaba reservada para productos electrónicos, bebidas alcohólicas o artículos de alto valor económico. Hoy también alcanza bienes básicos relacionados con la higiene y las necesidades esenciales de cualquier hogar. Sería un error concluir que esta situación demuestra por sí sola que la economía está colapsando. El aumento de los robos en comercios puede responder a múltiples factores, como la delincuencia organizada, diferencias en las políticas de seguridad, problemas locales o dificultades económicas. La realidad suele ser mucho más compleja que una explicación basada en una única causa. Sin embargo, el cambio en los productos que requieren protección merece atención porque refleja otra tendencia menos visible. Cuando los artículos indispensables representan una parte cada vez mayor del presupuesto familiar, muchas personas modifican silenciosamente su comportamiento. Algunas cambian a marcas más económicas, otras reducen la frecuencia de ciertas compras y muchas comparan precios entre distintos establecimientos para ahorrar unos pocos dólares en cada visita. Estos pequeños ajustes rara vez aparecen en los informes económicos, pero muestran cómo las familias intentan preservar su capacidad de compra sin renunciar a necesidades básicas. Al mismo tiempo, las propias tiendas también asumen nuevos costos relacionados con sistemas de seguridad personal adicional y procesos de venta más lentos, lo que termina afectando incluso a quienes nunca han cometido un robo. Todo esto conduce a una pregunta más profunda. Si cubrir las necesidades esenciales requiere cada vez más esfuerzo, ¿qué ocurre cuando también empieza a resultar más difícil obtener los ingresos necesarios para pagarlas? Ahí es donde la conversación deja de centrarse únicamente en el costo de vida y pasa a examinar el funcionamiento del mercado laboral. A primera vista, el mercado laboral estadounidense parece mantener una posición relativamente sólida. Las tasas oficiales de desempleo siguen lejos de los niveles registrados durante las grandes recesiones, y las estadísticas continúan mostrando millones de vacantes publicadas. Si una persona observara únicamente esos datos, podría concluir que encontrar empleo sigue siendo una tarea razonablemente accesible. Sin embargo, la experiencia de muchos candidatos cuenta una historia muy distinta. Cada vez son más frecuentes los testimonios de personas que dedican semanas o incluso meses a enviar currículums cuidadosamente preparados sin recibir una sola respuesta. Adaptan su experiencia para cada oferta, completan pruebas de selección, responden cuestionarios y registran toda su información en plataformas digitales que parecen no conducir a ninguna entrevista. En algunos casos, candidatos afirman haber presentado más de 300 solicitudes antes de conseguir una conversación con un reclutador. Parte de esta situación puede explicarse por un fenómeno conocido como las ofertas fantasma. Algunas empresas mantienen vacantes publicadas, aunque no tengan intención inmediata de contratar, ya sea para crear una base de candidatos, proyectar una imagen de crecimiento o porque la autorización interna para incorporar personal cambió mientras el anuncio seguía activo. Al mismo tiempo, muchas organizaciones han optado por congelaciones parciales de contratación. No anuncian despidos masivos ni reducciones drásticas de plantilla, pero ralentizan discretamente la incorporación de nuevos trabajadores mientras evalúan el comportamiento de la economía.
La tecnología también ha transformado profundamente el proceso de selección. Antes de que un responsable de recursos humanos lea un currículum, numerosos sistemas automatizados analizan palabras clave, formatos, cargos anteriores y otros criterios definidos por algoritmos. Esto significa que una candidatura puede quedar descartada en cuestión de segundos, sin que ninguna persona llegue a revisarla. Para quienes buscan empleo, esa experiencia genera la sensación de estar compitiendo contra un sistema cada vez menos transparente. Es importante mantener una perspectiva equilibrada. Sectores como la sanidad, determinadas ingenierías, la energía o algunos oficios especializados continúan incorporando trabajadores con relativa facilidad. El problema no consiste en afirmar que el empleo haya desaparecido, sino en reconocer que el camino entre querer trabajar y conseguir una oportunidad se ha vuelto mucho más complejo de lo que reflejan los indicadores generales. Y aunque finalmente se consigue un puesto, existe otra preocupación que empieza a pesar tanto como la dificultad para encontrarlo: la sensación de que conservar ese empleo ya no ofrece la seguridad que ofrecía hace algunos años. Durante mucho tiempo, gran parte de la clase media estadounidense creyó que existía una fórmula relativamente clara para construir estabilidad financiera. Conseguir un empleo estable, trabajar con dedicación, permanecer muchos años en la misma empresa y acumular experiencia eran decisiones que normalmente ofrecían una recompensa predecible. Tal vez no garantizaban hacerse rico, pero sí aumentaban las posibilidades de comprar una vivienda, formar una familia y planificar el futuro con cierto nivel de confianza. Hoy esa relación parece mucho menos sólida. Cada vez aparecen más historias de empleados con trayectorias impecables que pierden su trabajo de un día para otro. No se trata únicamente de trabajadores con bajo rendimiento ni de pequeñas empresas en dificultades. También afecta a profesionales con décadas de experiencia que reciben la noticia de que la compañía está cambiando su estrategia, reorganizando operaciones o buscando una estructura más eficiente. Desde la perspectiva empresarial, muchas de estas decisiones tienen una explicación económica. Las compañías afrontan mayores costos de financiación, una competencia más intensa y la presión constante de mejorar sus resultados. Al mismo tiempo, la automatización, las herramientas basadas en inteligencia artificial y los avances tecnológicos permiten que equipos más pequeños realicen tareas que antes requerían un número mucho mayor de empleados. En ese contexto, mantener determinadas posiciones deja de considerarse indispensable desde el punto de vista financiero. Sin embargo, comprender las razones no elimina las consecuencias. Cuando un trabajador pierde su empleo después de 20 o 30 años de servicio, el impacto no se limita a la pérdida del salario. También desaparece la sensación de que el esfuerzo y la lealtad constituyen una protección frente a la incertidumbre. Ese cambio influye tanto en quienes son despedidos como en quienes continúan trabajando, porque muchos comienzan a preguntarse cuánto tiempo puede durar su propia estabilidad. Conviene mantener una visión equilibrada. No todas las empresas reducen personal y muchas siguen invirtiendo, contratando y creciendo. Aún así, la percepción de vulnerabilidad ha aumentado incluso entre personas que conservan un empleo estable. Cuando la confianza en el futuro disminuye, las familias modifican sus decisiones mucho antes de que aparezcan señales evidentes de una recesión. Ese cambio rara vez ocupa los titulares, pero tiene un efecto directo sobre la economía. Antes de dejar de consumir por completo la mayoría de los hogares, empieza simplemente a retrasar decisiones importantes. Y precisamente ahí comienza a hacerse visible otra transformación silenciosa que afecta al comportamiento de la clase media. Uno de los cambios más difíciles de detectar en una economía no aparece de inmediato en las estadísticas. Se refleja primero en las decisiones silenciosas que toman millones de familias cuando comienzan a sentirse menos seguras respecto a su futuro financiero.
No es necesario perder el empleo ni quedarse sin ingresos para modificar los hábitos de consumo. En muchos casos, basta con que aumente la incertidumbre para que las prioridades cambien de manera casi automática. Ese proceso suele comenzar con gastos que pueden esperar. La remodelación de la cocina se pospone algunos meses. Las vacaciones se aplazan para el próximo año. La reparación de una cerca, la compra de muebles nuevos o determinados proyectos para mejorar la vivienda dejan de considerarse urgentes. Ninguna de estas decisiones parece especialmente importante por separado, pero cuando millones de hogares actúan de la misma manera, el efecto acumulado termina influyendo sobre numerosos sectores de la economía. Lo más interesante es que estas familias no necesariamente atraviesan una crisis financiera. Muchas siguen pagando sus facturas y mantienen un empleo estable. Lo que ha cambiado es la forma en que perciben el riesgo. Cuando la confianza disminuye, el objetivo deja de ser mejorar la calidad de vida y pasa a ser conservar el margen de seguridad disponible. Cada gasto adicional se analiza con más cuidado, porque nadie sabe con certeza cómo evolucionarán los precios, el mercado laboral o los costos de vivienda durante los próximos meses. Este comportamiento suele aparecer antes que las grandes señales de desaceleración económica. Las recesiones no siempre comienzan con cierres masivos de empresas o un aumento repentino del desempleo. En ocasiones, empiezan cuando millones de consumidores, sin ponerse de acuerdo entre sí, llegan a la misma conclusión. Es mejor esperar. Es preferible ahorrar un poco más. Quizá este no sea el momento adecuado para asumir nuevos compromisos financieros. Sin embargo, mientras una parte de la población adopta esta actitud de cautela, otra continúa viajando, invirtiendo y gastando con relativa normalidad. Esa aparente contradicción explica por qué tantas personas tienen opiniones completamente distintas sobre el estado actual de la economía estadounidense. Quizá la razón por la que tantas conversaciones sobre la economía terminan en desacuerdo es que muchas personas están describiendo realidades completamente distintas. Para algunos hogares, la situación sigue siendo relativamente estable. Continúan viajando, salen a comer con frecuencia, mantienen sus planes de inversión y apenas han tenido que modificar su estilo de vida. Para otros, cada visita al supermercado exige revisar el presupuesto, comparar precios y decidir qué gastos pueden esperar hasta el próximo mes. Ambos grupos viven en el mismo país y observan las mismas noticias, pero su experiencia cotidiana es muy diferente. Gran parte de esta diferencia tiene que ver con la forma en que los ingresos y el patrimonio amortiguan los efectos del aumento del costo de vida. Los hogares con mayores activos suelen beneficiarse del crecimiento del valor de sus inversiones, de la apreciación de sus viviendas o de un nivel de ahorro suficiente para absorber aumentos temporales en los gastos. Para ellos, pagar más por los alimentos o por el seguro representa una molestia, pero rara vez modifica por completo sus decisiones financieras. La situación cambia para muchas familias trabajadoras y una parte importante de la clase media. Una proporción mucho mayor de sus ingresos ya está comprometida antes de que llegue el momento de realizar cualquier gasto discrecional. La vivienda, los seguros, la alimentación, el transporte y el pago de deudas consumen una parte considerable del presupuesto mensual. Cuando cualquiera de esos componentes aumenta de precio, el margen para adaptarse se reduce rápidamente y las decisiones difíciles aparecen con mucha más frecuencia. Por esa razón, las cifras nacionales pueden ofrecer una imagen incompleta. El Producto Interno Bruto puede seguir creciendo, los mercados financieros pueden registrar buenos resultados y el consumo agregado puede mantenerse relativamente sólido. Ninguno de esos indicadores significa necesariamente que todas las familias estén mejorando su situación económica al mismo ritmo. Los promedios ayudan a comprender la economía en su conjunto, pero también pueden ocultar diferencias muy profundas entre distintos grupos de la población. Por eso es posible que dos personas
observen exactamente los mismos datos y lleguen a conclusiones opuestas sin que ninguna de las dos esté completamente equivocada. El verdadero desafío consiste en entender que la economía actual no distribuye la presión de manera uniforme, y precisamente esa diferencia nos conduce a la pregunta más importante de todo este análisis, porque el problema principal quizá no sea una cifra específica, sino algo mucho más difícil de medir. Después de analizar el aumento del costo de vida, las dificultades para encontrar empleo, la creciente incertidumbre laboral y las diferencias entre distintos grupos de ingresos, queda claro que el mayor problema no puede resumirse en un único indicador económico. Lo que realmente preocupa es que varias presiones importantes están apareciendo al mismo tiempo y están cambiando la forma en que millones de personas perciben su futuro. La economía de Estados Unidos no muestra hoy las características de un colapso repentino, como el vivido durante otras crisis históricas. Sin embargo, eso no significa que todo funcione con normalidad. La asequibilidad, el poder adquisitivo, la estabilidad laboral y la confianza de los consumidores están siendo sometidos a una presión constante. Cuando estos factores empiezan a deteriorarse de manera simultánea, la adaptación ocurre casi en silencio. Las familias retrasan compras importantes, reducen gastos considerados prescindibles y toman decisiones mucho más conservadoras porque sienten que cualquier margen de error se ha reducido. Al mismo tiempo, las estadísticas nacionales pueden seguir mostrando crecimiento, consumo e inversión. Esa aparente contradicción explica por qué el debate sobre la economía resulta tan dividido. Los datos reflejan el comportamiento agregado del país, mientras que las personas evalúan la economía según lo que sucede en su propia cuenta bancaria, en su lugar de trabajo y en las compras que realizan cada semana. Tal vez esa sea la pregunta más importante de todas. Más allá de los informes oficiales y de los titulares, ¿sientes que hoy tu esfuerzo te ofrece la misma estabilidad que hace algunos años? Durante los últimos 12 meses, ¿qué ha cambiado más en tu economía familiar? ¿La vivienda, los alimentos, los seguros, el empleo o el peso de las deudas? Comparte tu experiencia en los comentarios. Será interesante conocer si tu realidad coincide o no con la de millones de personas que sienten que algo importante está cambiando.